Bueno, ya comienza a conectarse nuestra buena gente aquí a través de mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial, mi fanpage, como todos los lunes acá en La Última Frontera, compartiendo con ustedes los tópicos, los asuntos que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Gracias por estar con nosotros una vez más acá, compartiendo, ¿no?, todas estas cosas que nos ponen a pensar muchísimo de lo que ocurre acá en nuestro mundo, aquí y ahora. Un abrazo a todos mis buenos amigos. Hoy pues seguimos esta saga interesante, así que vamos a compartir un rato en La Última Frontera, aquí desde la cava de Vaca Brava. Mi madre, acá estamos en Vaca Brava, como todos los lunes. Hoy acá hay fiesta de los empleados, de los muchachos que trabajan acá. La van a pasar muy bien. Nosotros acá un ratito, acá de esta esquinita que está bien frío, porque lógicamente están aquí los vinos, así que ya usted sabe lo que hay en toda cava. Gracias por el apoyo, como siempre mencionamos, y también recordándole que antes de entrar en materia directamente, los asuntos que me traigo hoy aquí con ustedes, recordarles que estamos allá en Guayama el próximo sábado 24 de enero a las 8 de la noche, Estudio 58. Vamos a estar presentando de la serie Puerto Rico X-Files, los X-Files en Puerto Rico, Black Code parte 2, audiovisual, pantalla gigante, pregunta, respuesta, análisis, evidencia y todo lo relacionado. Así que los esperamos en Guayama, en esa aventura interesante, en esa nueva saga, en este año 2026. Bueno, dicho todo eso, hoy tenemos un tema bien interesante. Lógicamente tiene que ver con las guerras del futuro. Todo esto que estamos viendo en estos momentos que se está dando en nuestro mundo, los diferentes conflictos, algunos usando armas convencionales, otros utilizando, ¿no?, la guerra híbrida, nueva tecnología de armas, nuevas estrategias, nuevas tácticas y todo lo que pueda, ¿no?, darse en los escenarios que se presentan acá en el siglo XXI. Yo trato, ¿no?, de ser, pues, hasta cierto punto, ¿no?, lo más objetivo posible dentro de este tipo de discusión. No apoyando tal vez un grupo, otro grupo, una nación u otra, pero definitivamente tratando de ver, ¿no?, cómo se va desenvolviendo precisamente el escenario internacional. Así que tomo este ratito con ustedes, un poco de agua para poder arrancar bien, y vamos al análisis de lo que tengo hoy para ustedes aquí en La Última Frontera. Hoy no hay vaso, hoy lo que hay es botellita de agua. Pues bien, este tema lo habíamos tocado desde este punto de vista. Habíamos hablado de diferentes tipos de desarrollo de alta tecnología de armamentos que llevaba a cabo el Departamento de la Defensa, o actualmente el Departamento de la Guerra, usando su división de DARPA, ¿no?, que es obviamente la unidad o la división que se ocupa de Research and Development, desarrollo, investigación de armamentos de todo tipo. No solamente armamentos de alta destrucción, como armas de destrucción masiva, armas nucleares, armas químicas, por ejemplo, armas biológicas, sino otro tipo también de nuevas tecnologías implementadas en el campo de batalla, dependiendo cuál sea la misión que se lleva a cabo. Me explico. Dependiendo del escenario, dependiendo el número, ¿no?, de agentes involucrados o de soldados involucrados, si es una operación especial, si es una operación de bombardeo selectivo, si es una operación de infiltración, si es una operación obviamente a gran escala, etcétera, etcétera. Si es la guerra espacial, qué es lo que se haría en caso de una guerra espacial, qué es lo que se implementaría, ¿no?, en las armas que pudiesen haber suborbitales en nuestro planeta y que se supone que están restringidas. Pero ya usted sabe, en el momento en que vivimos ahora aquí en pleno siglo XXI, muchos de esos supuestos acuerdos que estaban ahí más o menos dejados a ver qué pasaba, pues meramente ya no están ni siquiera vigentes o son ignorados total y completamente por las potencias que tienen capacidades espaciales. De la misma manera, de la misma forma, acá en el ciberespacio, todo lo que hemos estado viviendo, tal vez en los últimos 30 años más bien concentrado, desde el crimen organizado a través de redes sociales, desde estafas, robo de identidad, las cosas que normalmente usted escucha, ¿no?, troyanos, por ejemplo, que se utilizan, y otros tipos gusanos, etcétera. Todos esos términos que usted ha escuchado alguna vez cuando se habla de los virus o se habla de ataques cibernéticos, sea a personas individuales, a los civiles comunes o corrientes, sea contra corporaciones multinacionales o sea contra gobiernos específicamente. Y de esto pues ha sido, ¿no?, un campo de amplia discusión, porque continuamente hay ese tipo de operaciones dentro del ciberespacio. Pero esto se ha unido a un concepto que desde hace unos años se organizó, y este concepto se hizo más público desde el año 2014 hasta la actualidad. Y me explico, son las guerras híbridas. Del 2014, aunque ya existía el concepto antes del 2014, es en el 2014 cuando se le pone o se le da más énfasis en este término de guerras híbridas, donde se usan diferentes métodos, diferentes técnicas, diferentes estrategias y diferentes flancos de guerra, ¿no?, o diferentes ángulos de la guerra, desde la electrónica, cibernética, espacial,
la guerra convencional en tierra y un sinnúmero más de armamentos que han sido incluidos en este tipo de evolución de la guerra en el siglo XXI. Ahora bien, digo todo esto porque hay que pensar, ¿no?, definitivamente, de que esto sigue evolucionando, esto sigue cambiando. Si usted hace un poco de memoria y escucha, por ejemplo, las cosas que se han ido publicando, por ejemplo, el New York Post en algún momento, el Times en otro momento, New York Times, New York Post, entre algunos de ellos, el Wall Street Journal y otros periódicos en Estados Unidos, han estado haciendo precisamente el análisis de la operación que se dio el 3 de enero allá en Caracas, en Venezuela, con la extracción del expresidente Nicolás Maduro. Lo sacaron del poder, aunque continúa todavía allí el mismo gobierno y los mismos funcionarios, y definitivamente, pues, la misma represión sobre el pueblo venezolano. Eso no cambió, simplemente sacaron a este individuo, se lo llevaron allá, está en el centro de detención en Nueva York. Pero dicho eso, por aquello de darle más o menos un marco de referencia, usted sabe muy bien que lo que se publicó, por ejemplo, como dije, en el periódico, ¿no?, Wall Street Journal, por ejemplo, o en el New York Post, con el Times, es precisamente eso. ¿Qué tipo de técnicas, qué tipo de estrategias, qué tipo de armamento se utilizó para poder tomar y secuestrar y arrestar a Maduro allá en Caracas, ¿no?, en su casa búnker, donde lo tenían allá protegido, las avispas negras, que era el nombre de estas fuerzas especiales que se entrenan allá en Cuba y que se exportan al mundo como parte de los productos bélicos que da Cuba de protección o seguridad y protección a otros países que están en la misma línea que ellos. Pues bien, aquí se ha hablado mucho, se ha hablado de lo que contaban algunos de los que sobrevivieron al ataque del Delta Force allá en Caracas. Otro, según el periódico, habla de diferentes tipos de armamentos utilizados en esto, ¿no? Se habla, por ejemplo, de armamentos que pueden ser de microondas, armamentos que usen microondas, por ejemplo, las que llaman las LRAD, estas LRAD, son las armas que utilizan diferentes frecuencias de sonido, que no es nuevo, no es nada nuevo, eso lo vamos a explicar. Se habla también de las DEW, las DEW, que son las armas de energía directa, que también pues se han utilizado anteriormente y que han seguido, ¿no?, evolucionando en su uso y su tecnología. Esas son cosas que se han estado especulando porque no ha habido, ¿no?, una declaración oficial del Departamento de la Defensa de que hayan utilizado esta tecnología per se. Se parte de la premisa de lo que algunos de los soldados que estuvieron involucrados defendiendo, tratando de proteger a Maduro en aquel momento, aquel 3 de enero en la madrugada, pues sintieron, es decir, los efectos físicos sobre ellos. Usted sabe que aquí hemos hablado del famoso síndrome de La Habana, ¿se acuerda? La embajada de Estados Unidos, cómo se sentían enfermos, ¿no?, los miembros de la embajada diplomática allá en La Habana, cómo se sentían, mareos, vómitos. Anteriormente también había pasado en otras partes, allá en Vietnam, había ocurrido hace mucho tiempo, el pasado siglo, allá en Moscú con la embajada de Estados Unidos, y ese tipo de situaciones que se dieron en algún momento dado, donde pues se pensaba, por los que trabajan en este campo, los que hacen este tipo de análisis, que eso habían sido armas precisamente de microondas, ¿no? Este tipo de armas directamente, energía directa. Pues bien, hay variedad de ellas. Vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar un poco de trasfondo para que usted sepa de dónde viene todo esto y qué es lo que probablemente haya en la actualidad en esta guerra del siglo XXI. Es bien importante porque estas son armas. Algunas no son letales, aunque pueden ser modificadas y convertirse en armas letales. No son armas convencionales, no es lo de todos los días. No es el gas lacrimógeno, no es la bala de plomo, cubierta, qué sé yo, de bronce, no es nada de eso. Simple y llanamente estamos hablando de tecnología que se ha ido desarrollando a través de las décadas según se va perfeccionando. Y aquí tenemos que entrar obviamente en el campo precisamente de la guerra psicológica, porque este tipo de armamento se usa en guerra psicológica específicamente, ¿no? Cuando aparece la unidad del ejército PsyOps. PsyOps es obviamente las operaciones psicológicas, operaciones especiales psicológicas. Y cómo todo esto evolucionó hasta el día de hoy. Haciendo memoria acá, y esto yo lo he hablado anteriormente tanto en conferencias, charlas como acá, en la última frontera, habría que llegar hasta 1950 allá en Filipinas, cuando la guerrilla estaba activa en Filipinas, ¿no? Y cuando Estados Unidos, pues lógicamente quería expulsar a la guerrilla y a los comunistas que estaban activos allá en la República de Filipinas. Es la época en que el coronel Edward Langley aparece. Este señor Langley es realmente el nombre, Langley es donde está ya la CIA, allá por Virginia. Langley es precisamente el padre de las guerras psicológicas, el padre de este tipo de metodología dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Obviamente, en el caso del coronel Edward G. Langley, el caso que nos cuenta, o que yo he traído aquí, es el caso precisamente del famoso vampiro Aswang. El vampiro Aswang era uno de estos mitos que había allá en Filipinas,
donde pues la gente en el campo creía que había un vampiro que venía de noche y obviamente atacaba a la gente y le absorbía la sangre. Y él utilizó el miedo de las guerrillas, que era compuesto mayormente por gente de campo, recreando el famoso vampiro Aswan, y no solamente recreándolo, sino capturando de vez en cuando en vez parte de gente de esa guerrilla, matándolos y colgándolos, ¿no?, en medio de los caminos, colgándolos, ¿no?, desangrados con 2 huecos aquí en el cuello, como si el vampiro los hubiera absorbido, los hubiera chupado, los hubiera atacado. Esto tuvo un efecto increíble. Obviamente la guerrilla se derrumbó. Esto estuvo combinado con otras cosas más que tenían que ver obviamente con la divulgación de información falsa que se daba, ¿no?, entre las aldeas sobre cómo esta fuerza maligna media de noche atacaba a los guerrilleros porque estaban en contra, ¿no?, del gobierno y de todo lo que era obviamente el establishment en aquel momento, y obviamente se cayó. Funcionó muy bien la técnica del coronel Edward Lansdale. Pero bueno, esto lo trató de aplicar en Vietnam. En Vietnam se trató de muchas formas y maneras de llevar a cabo, ¿no?, este tipo de cosas. Se usaron los helicópteros, la operación fantasma, allá de los muertos, gritos, se usaron muchísimas cosas. En Vietnam fracasó, pero fracasó en Vietnam precisamente porque el gobierno de Vietnam era tan corrupto que no seguía ni siquiera las instrucciones que el coronel Lansdale le había dado, ¿no? Las instrucciones de que no solamente tenía que darse este tipo de mensaje y crear desasosiego, terror, confusión en las aldeas o donde quiera que estuviera metido el Vietcong o unidades o fuerzas de combate de Vietnam del Norte, que para esto hacía falta otras cosas, hacía falta definitivamente ser menos violento, llevar a cabo menos ataques violentos, ¿no?, a gran escala contra la población del campo, de la ruralidad de Vietnam, y tratar entonces de llevar una línea, ¿cómo diríamos nosotros? Una línea que fuera eficiente para que se pudiera señalar o pudiera proyectar de que el mal venía obviamente con Vietnam del Norte y el mal venía cargado con todas estas fuerzas y terroristas que habían dentro del país. Cosa que no funcionó porque no siguieron ni las instrucciones, no siguieron los consejos. Como asesor pues no pudo hacer que se ejecutaran una serie de números y reglas que él quería que se ejecutaran para que se pudiera llevar a cabo la operación psicológica en Vietnam, y ya usted sabe qué pasó en Vietnam. Pero bueno, obviamente este es el papá del PsyOps, este es el papá de la guerra psicológica en el Pentágono, el coronel Edward G. Lansdale. Ahora bien, hay una persona que es la que sí está relacionada con lo que está pasando en la actualidad, con la tecnología que usan los Delta Force, los Navy SEALs, con la tecnología que se utiliza en estas operaciones especiales o los Black Ops cuando se llevan a cabo. Y obviamente es el coronel John Alexander. John B. Alexander fue coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, al igual que por otro lado que Lansdale fue agente de la CIA también, ¿no? El que estuvo a cargo allá en Filipinas, el papá de los PsyOps, no solamente fue coronel en el ejército, sino también fue coronel precisamente de que fue coronel, mejor dicho, la Fuerza Aérea fue coronel y fue agente de la CIA activo allá en el área del Indo-Pacífico. Ahora bien, en el caso de John B. Alexander, este trabajó con muchísimas cosas. Alexander fue coronel y fue boina verde, o sea, que estamos hablando de un tipo que está en operaciones especiales, boina verde. Aparte de eso fue doctor, también era doctor, tenía un PhD, o sea, no era un tipo cualquiera que usted cogió, lo promovió y lo tiró. Era un tipo que estaba muy relacionado con la conducta humana y cómo manejar esto. Él heredó precisamente de coronel Lansdale todo este plan, obviamente, de los PsyOps y de todo este plan de control mental y de manejo de todas estas situaciones. Hereda también de la Agencia Central de Inteligencia, de MK Ultra, ¿no?, los programas de control mental e interrogatorio, y hace nuevamente crea, mejor dicho, un nuevo concepto para la guerra psicológica. Ahí entra también una nueva rama de desarrollo de tecnología militar, las armas no letales. En las armas no letales la lista es extensa. Ahí entran, por ejemplo, las armas de choque eléctrico, ¿no? Por ejemplo, cuando usted le dan con taser, ahí empiezan los primeros proyectos de desarrollo de taser, dentro obviamente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que luego, pues, lógicamente se lleva acá a las fuerzas policíacas, inclusive a los civiles, para su seguridad o poder detener a un ofensor o un atacante. Aquí surgen también las armas sónicas. Las armas sónicas de las que se están hablando, la LRAD, o las LARD, que se usaron alegadas y supuestamente allá en Caracas, según alegan algunos, son armas que llevan hace muchos años y que de hecho han estado en Puerto Rico, ¿lo sabía? Pues bien, hace muchos años, si usted hace memoria y vamos para atrás, vamos a la época de George W. Bush. Durante la época de George W. Bush, estas armas se usaban para romper motines en los Estados Unidos, ¿se acuerda? Inclusive en la época de Obama, tenían estos troces que venían con el cañón sónico arriba, tenían como si fuera una especie de transmisor arriba, y desde ahí pues ellos daban primero un zumbido pequeño para que la gente, y una especie de clave de sonido alto para que la gente supiese que
muévete, vamos a romper corillo. Y si no te movías, entonces mandaban la onda sónica y olvide y vive. Romper grupo, ¿no? A romper obviamente protesta. Ya eso usted no lo ve, o lo ha visto en algún momento, ¿verdad? Que ya no lo ve en las calles de Estados Unidos. No lo ve en todos estos motines o protestas que hay contra ICE. Pues claro que no. En algún momento se pensó, se decidió no usarlas más en las calles. Pero aquí en Puerto Rico, por ejemplo, Homeland Security, específicamente en la primera década de este siglo, para allá, 2009, tenía de esas unidades en los muelles de Puerto Rico. Habían 2 unidades azules de Homeland Security que tenían el aparato arriba para cuestión de motín, en caso de que hubiera que romper, como dicen, grupo, en caso de que hubiera que tener que utilizarse. De hecho, estuvieron allí estacionadas por mucho tiempo. Cuando uno iba al PX allá en Buchanan, las tenían en la parte de atrás y estaban también, no solamente eso, también estaban las de DEW, las DEW, que son las que usan, por ejemplo, microondas, estos cañones microondas que calientan las moléculas de agua en la piel y usted le da un calor al dolor tremendo y tiene que salirse. Pues en esa época, en esa primera década y segunda década del siglo XXI, las tuvimos aquí también. De hecho, se llevaron a Camp Santiago, no lo sabía, sí, Camp Santiago en Salinas, y se hicieron allí también demostraciones con ellas en Camp Santiago. Me consta de eso. Aparte que las tuvieron también alineadas allí, como he dicho, en Buchanan. Todas estas armas han estado aquí en algún momento, prácticamente hace 15 años atrás, o un poco más. Así que ya no están aquí, pero estuvieron aquí. Así que si usted hace memoria, esa época de George W. Bush, esa época de Barack Hussein Obama, estas armas estaban muy utilizadas, incluso las usaba SWAT. Haga memoria, cada vez que había alguien que se atrincheraba en una casa, venía SWAT con aquel aparato así grande, lo ponía al frente, sacaban como si fuera una parabólica grande y ahí disparaban una onda de sonido concentrado, es decir, sonido concentrado, no una onda que se expande como el ruido que usted escucha, simplemente concentrado, y eso usaba SWAT. Ahora usted no lo ve en SWAT, ¿por qué? Pregúntese el porqué del porqué. ¿Por qué ya no ve a SWAT con ese aparato que antes usaban, que se hizo muy popular, que si usted hace un search, busque en YouTube, hágalo, no me crea, póngase al día, busque lo que hay. Va a ver que todavía hay videos de SWAT usando ese cañón sónico, todavía hay videos de los camiones grandes estos con cañón sónico también. Y si quiere ver un poquito más de aquello de lo que se dice, vea los barcos. ¿Es o no es así? ¿Qué hay en los barcos? Bueno, no solamente barcos militares o de Coast Guard, barcos civiles que transportan mercancía o transatlánticos que se le instalaron cañones sónicos, ¿verdad que sí? Claro, ahí están, porque hasta los videos todavía sobreviven en YouTube. Ahí usted tiene estos cañones sónicos. Le hablo de todo esto porque para el 2009, estas cosas las daba yo en conferencia. Y el ingeniero Orlando Plata compartía conmigo esas conferencias allá en la Universidad Interamericana. O sea, en el 2009 este era un tema, nosotros hacíamos regularmente y presentábamos los videos de desarrollo de estos armamentos, cómo se usaban. Así que pensar que es un arma secreta nueva es no saber nada del asunto. Siempre ha estado ahí y se ha ido desarrollando, amplificando sus capacidades dependiendo del escenario de acción en que van a estar sometidas o van a estar involucradas las fuerzas, sean fuerzas militares, paramilitares, o lo que sea, la operación secreta que se vaya a correr. Y si necesitan esto, ¿para qué? Para crear, qué sé yo, distorsión, por ejemplo, afectar el sistema neurológico de los soldados o de los que estén al otro lado, de los criminales. Pero en estos momentos ya usted ve que no se le hace énfasis a los barcos, a los transatlánticos y todo, con ese cañón láser que los pusieron cañón de sonido, que los pusieron obviamente por los piratas. O lo que hacía, por ejemplo, acá con la tanqueta esta, con el cañón sónico para romper motines. O la policía en SWAT usándolo entonces contra una persona que estuviera atrincherada y armada. Así que, por alguna razón, ya usted no lo ve activo en el campo de la acción civil o de la law enforcement civil, pero sí los ve obviamente en el campo militar. Ahora, lo del campo militar pues tiene otro tipo de acción, ¿me explico? Como han explicado los que trabajan, ¿no? Las compañías que fabrican estos artefactos, ellos tienen la capacidad de modificar este artefacto para que sea letal, me explico. No meramente para aturdir, no para aturdir, qué sé yo, al criminal, o aturdir al terrorista, o al soldado enemigo, a la tropa, lo que sea. Puede matar también. Y si usted hace memoria por aquello de el tiempo y el espacio atrás, los alemanes, especialmente en la época de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes nazis, sus científicos desarrollaron cañones sónicos. Busque la historia, deje para atrás retrospectivamente y va a encontrar obviamente que Alemania nazi trabajó también con proyectos de cañones sónicos. Así que no es un concepto nuevo para nada. Es un concepto que se ha ido adaptando y que lógicamente la tecnología avanza y ya tiene otras capacidades, ¿no? Que permiten obviamente cierto tipo de operaciones especiales, que es lo que se alega supuesta y alegadamente, es lo que se dice, ocurrió allá
en Caracas para tratar de, de controlar las tropas que estaban en el perímetro, que eran obviamente varias veces más que los 20 soldados probablemente que bajaron de Delta Force, de los helicópteros que estaban allí, y de alguna forma o manera tratar de neutralizar las fuerzas cercanas sin usar fuerza letal, entre comillas. Pero como he explicado, esto, según el fabricante, puede convertirse en un arma letal. Así que es de las muchas cosas que hay. Aparte de todo eso, pues lógicamente hay otros armamentos, como he dicho, de los DEW, que son armamentos de energía directa, ¿no? O energía dirigida, microondas, por ejemplo, microondas para uso con humanos. Las microondas en este sentido no se usan contra tanques, ni contra robots, nada de eso. Se usa directa, y digo robots porque están los drones, y obviamente hay robots de guerra también. Esto es parte de esa evolución hacia la guerra en este siglo XXI, que cada vez es más deshumanizada, cada vez está más lejos del control humano. Ahora bien, esto es importante porque para el espacio hay otro tipo de armamento. Para el espacio están los láseres, ¿sí? Y están los cañones de partículas. Y los cañones de partículas se llevan ya más de 40 años básicamente desarrollando este tipo de cañón por la Boeing, por ejemplo, entre otras industrias del bloque militar industrial de Estados Unidos. Y estos cañones de partículas son los que se van a poner en órbita, si es que ya no están. Asumo yo, sin saberlo, porque nadie lo sabe, vamos a hablar como es, nadie lo sabe, podría haber ya algunos de ellos en órbita para defensa o para neutralizar satélites rusos, chinos, o los famosos robots que los chinos han tirado en órbita, que supuestamente es para disque recoger basura, y pues lo que piensa el NORAD por un lado y el Space Force es que esto es para obviamente inutilizar, desviar o afectar satélites de Estados Unidos y sus aliados en caso de un conflicto a gran escala en algún momento. Así que no sería sospechar que poseyendo esa tecnología de cañones de partículas no los tengan en órbita, como parte de los proyectos secretos que se han corrido en algún momento, y que esa tecnología, como he dicho, lleva muchos años trabajándose y entre las compañías del bloque militar industrial de Estados Unidos. Pero de la misma manera, a eso tenemos obviamente los láseres. Hemos visto los láseres ya donde, lo hemos visto en bases de Estados Unidos, lo hemos visto, la Marina de Guerra tiene láseres también, algunos de sus barcos ya instalados hace rato, los japoneses pusieron ya láseres en sus barcos también, los israelitas tienen láser también como parte de su protección aérea, ¿no? Como parte del domo de hierro, y eso se supone que también se va a poner en Estados Unidos en el domo dorado. O sea, son nuevas tecnologías para contrarrestar ¿qué cosa? Las armas hipersónicas. Las armas que obviamente han desarrollado tempranamente los rusos y los chinos, y que definitivamente es un reto para las armas convencionales de interceptación aérea. O sea, no tenemos con misiles no se pueden tumbar, así que hay que utilizar otras armas que sean aún más rápidas. Más rápido que la luz, ninguno de esos cohetes, por más propulsor que le ponga, o más tecnología que quieran, no pueden. ¿Cómo los vas a defender? Pues bueno, se supone que estos haz de luz, que va a 300.000 kilómetros por segundo, ese láser que es luz concentrada, pues obviamente impacte y anule los sistemas de este cohete, de su motor o el cerebro del cohete, lo que sea que se escoja impactar. Eso es parte de esa tecnología actualmente, de esa guerra que estamos ahora mismo por enfrentar. Convencional, ¿no? Guerra convencional, pues siempre nos acordamos de los aviones, las ametralladoras, la artillería, las bazucas, los barcos, los submarinos, y eso básicamente no a gran escala, las grandes guerras que hemos vivido y que conocemos, ¿no? Y que actualmente, pues allá frente a la costa de Venezuela, pues tenemos ese despliegue de la Marina de Estados Unidos y otro más pequeño al norte de Cuba. O sea, eso lo vemos. Y es lo que usted ve. Lo importante aquí es lo que usted no ve, lo que no se sabe, ¿no? Desde el uso de los nuevos drones, por ejemplo, que han estado operando aquí en el Caribe desde hace mucho tiempo, y cosas que hemos presentado en todas nuestras conferencias, los modelos de drones que hay aquí en la zona, las operaciones de estos drones, y hemos estado hablando de los que están en agua, tierra y aire, continuamente. O sea, no es nada nuevo. Puerto Rico siempre ha sido una fuente de operaciones para ese tipo de vigilancia, ahora, antes y después de esta operación, que obviamente se está corriendo de Lanza del Sur. Ahora bien, dicho todo esto, yo creo que es importante también que entendamos, dentro de la guerra que hay actualmente, la guerra psicológica, obviamente del terrorismo, del hackeo y todo lo que pueda haber en estos momentos corriendo en nuestro mundo, y las cosas que en estos momentos pues nos amenazan. En estos momentos, y vuelvo a usar la palabra estos momentos, estoy como con mucha cacofonía, en los tiempos que vivimos, ¿no? Aquí ahora, ¿qué realmente puede ser un peligro para todos nosotros? ¿Qué realmente pudiese, ¿no? Sacarnos de carrera? Definitivamente la inteligencia artificial. Esta es el núcleo de todo tipo de armamento que usted pueda desarrollar. La inteligencia artificial definitivamente controla todos los regímenes que puedan haber, todos los márgenes que puedan haber con el uso de armas de alta tecnología, sean drones, ¿okay? Sea comunicaciones, sea ubicaciones de GPS,
sea cálculo, cómputo, miras, armas de todo tipo, todo tipo. Incluso usted sabe que cada operador que va, por ejemplo, a operaciones como la que se dio allá en Caracas el 3 de enero o otras que se dan en otras partes del mundo, el equipo, si usted viene a ver cuánto cuesta el equipo de un Fuerza Especial de Estados Unidos, sea Delta, Navy SEAL o cualquiera de las otras que puedan estar implicadas tras bastidores, sobrepasa $200,000, $300,000 meramente lo que lleva en uniforme, equipo encima. Que esto pues va conectado, ¿no?, con toda la demás tecnología, vigilancia, de ubicación, de movimiento, transporte, etcétera, etcétera. Armas también, como hemos dicho, estas armas sofisticadas, estas armas de nueva generación, no solamente las de pulso, sino también están obviamente las armas sónicas que hemos mencionado, las armas de energía dirigidas también, pero entonces aparecen otros armamentos, las de pulso electromagnético. Por ejemplo, se dice que allá en Caracas, y esto es lo que se comenta y se ha publicado, no es que yo lo sepa o que usted lo sepa, ninguno de nosotros lo sabe, así que hay que partir, ¿no?, de ese punto de vista. ¿Qué es lo que se especula sobre esto? Basado en lo que se ha publicado, sea cierto o no sea cierto, tal vez algún día lo sabremos. Pues bueno, que sí, que se inutilizaron los sistemas de comunicación y radares en toda la zona, toda la periferia de la operación de extracción. Algunos dicen que fue que hubo gente adentro que apagaron sistemas porque estaban ya comprados o relacionados con la operación, infiltrados dentro de Venezuela. Otros dicen que no, que fueron estas armas de pulso electromagnético, utilizando drones y aviones de los Estados Unidos, F-18 por ejemplo, o usando otros sistemas también adelantados para ir bloqueando, ¿no?, o las señales de radio, las señales de radar, los sistemas de detección, los sensores y todo lo que había en la periferia. Así que esas cosas están ahí. ¿Cierto o falso? Bueno, vamos a ver. Esas son las cosas que todavía quedan ahora por verse, pero la tecnología la tienen. Quiero hacer la salvedad. Esa tecnología existe, la utilizan y obviamente se va a seguir aplicando. ¿En qué otro frente de batalla se va a aplicar? ¿En qué otra operación especial? Bueno, no sé, eso es clasificado. En algún momento lo dirán. Ahora, en el tiempito que nos queda, yo hablé hace un ratito precisamente del ex coronel John B. Alexander. Y esto es importante. Si usted quiere saber más sobre él, debe leer por lo menos los libros de él. Hace muchos años atrás, para 1980, yo pude leer un libro que se llama The Warrior War, que de hecho lo escribió con otra persona más, con otro especialista en la materia. The Warrior War, de 1980, ¿no? La guerra del guerrero. Ese libro es muy interesante, pero mejor que ese libro y que va directamente a estas armas, tanto no letales como armas de última generación, que es lo que ahora estamos viendo, que han estado experimentándose y trabajándose por tanto tiempo. Puede buscar un libro del coronel John B. Alexander, que aquí se titula Future War, Guerra del Futuro, Future War. Ese, si mal no recuerdo, debe ser de 1997. Yo lo compré por allá como por el 98, 99, y precisamente es como un anticipo a esto que estamos viendo ahora en el siglo XX, a la guerra con los robots, la guerra usando drones, la guerra usando técnicas cibernéticas, ingeniería y tecnología cibernética, la guerra híbrida, ahí sale el concepto completamente de guerra híbrida y todo esto que ahora vamos enfrentando y cómo va evolucionando todo esto. Guerras geofísicas, por ejemplo, usando plasma, porque obviamente hay cañones de plasma. Vamos a hacer la diferencia para que usted entienda. Microondas con seres humanos, armas sónicas con seres humanos, para neutralizar, obviamente para cancelar cualquier fuerza de resistencia en el momento que usted va a entrar, para aturdirlo, igual que las granadas estas que usan SWAT para aturdir a la gente y entrar en un salón, es para ese tipo de tecnología. Eso se usa para eso, para aturdir microondas, de un lado, obviamente, y ondas sónicas, diferentes frecuencias, dependiendo de qué es lo que usted quiere crear, ¿no? Quiere afectar el sistema nervioso, la percepción. Si no puedes ver, no puedes tomar decisiones. Si no puedes escuchar, obviamente no puedes ubicarte donde estás, pierdes el equilibrio, te caes, no puedes pelear. Y esto trae pues desasosiego, locura, esto trae un sinnúmero de cosas, es decir, la ansiedad, miedo, y el miedo es la mayor arma de todas, es mayor que un rifle, eso lo dijo muy bien el coronel Edward G. Lansdale. La arma más grande que existe es el miedo, más potente que un fusil, que una granada, una bomba. El miedo derrota, inclusive a los atletas antes de empezar a competir. ¿Es o no es así? Así que esa es parte de la guerra psicológica y las tecnologías desarrolladas ahora para la guerra se basan precisamente en ese fundamento del coronel Edward G. Lansdale y en el trabajo precisamente del coronel John Alexander. Ellos dieron la base fundamental a todo esto que usted está viendo ahora. Esa es la gente que parió el Cyclops y que parió todas estas cosas que ahora vemos y que han seguido evolucionando en alta tecnología. Ahora bien, dicho eso, y esto es importante que recordemos dentro de esto que estoy planteando aquí, es importante que toda esta alta tecnología pues
pueda ser controlada de alguna forma o manera. Mencioné hace un rato la inteligencia artificial y su capacidad de manipular, controlar y dominar el uso de esto, ¿no? De forma autónoma, ¿no? Que es ella quien dirige ataques de dron, misiles y nuevas armas que puedan ser utilizadas. Hay armas, como dije, microondas y sonido para tropas, armas de partículas y láser en el espacio, en la guerra obviamente espacial, cuando por ejemplo el Space Force pues necesita usarlas o las quiere usar contra rusos, chinos o quien sea, el enemigo que se escoge. Usted tiene otras armas que son armas de plasma. Las armas de plasma, ¿dónde? En la atmósfera, dentro, en el aire, en el cielo, usadas por drones, ¿ok? A veces para desviar señales de radar o a veces meramente para crear disturbios. Se ha trabajado por muchos años, cuando usted se acordaba del HAARP, para no crear un arma de terremoto, esas son armas geodésicas, no, es meramente poder crear y dirigir plasma eléctrico, energía, otro estado de materia, donde se puede concentrar usando la fuerza de la misma atmósfera, para usar los rayos de la atmósfera, para usar las cargas eléctricas y crear obviamente disturbios que puedan ayudar, ¿no? En una guerra, o obviamente desviar flotas o desviar escuadrones de aviones o inclusive derribarlos. Ese tipo de armas de plasma también llevan hace muchos años desarrollándose en el Departamento de la Defensa, ¿no? Como explicamos aquí en un principio. Y DARPA y todas las unidades que están en esta cuestión corporativa, como el bloque militar industrial de los Estados Unidos, pues desarrollan eso. Estas son algunas de las armas. Lógicamente los láser van a estar ahora, cada vez va a haber más láser en todo esto, y cañones de partículas. Todas estas cosas están aquí para que las sigamos de cerca y ver el peligro potencial que tienen. Mientras se dirijan entre frentes de batalla, entre ejércitos, entre naves de combate, drones de combate, aviones de combate, etcétera, entre ellos no hay problema. El problema es que si esto se revierte contra los civiles y la gente que nada tiene que ver con esto, que obviamente son los daños colaterales que este tipo de conflictos tienen. Nosotros tenemos que preocuparnos porque si al final de cuentas la inteligencia artificial va a decir cuándo, cómo y dónde usarla, pues hay que preocuparse de quién programa esa inteligencia artificial o quién le da obviamente los recursos a esa inteligencia artificial, o como he explicado en otros programas que hemos hecho aquí de La Última Frontera, si esa inteligencia artificial toma la singularidad, es decir, despierta a sí misma, ¿no? Con conciencia propia y decide pues tomar decisiones propias sin intervención humana, cosas que potencialmente son posibles. Hay una posibilidad que eso suceda. La probabilidad la desconocemos, por eso que el constante es que pueda tal vez lo que pueda haber, lo que estamos haciendo en tecnología, las variables no las controlamos, así que ese es un gran problema en este caso en particular. Bueno, mis amigos, les invito también, estamos llegando al final, ya, esto es como muchas veces, hago cápsulas, más adelante continúo este tema y añado otros temas más y así vamos expandiendo los lunes aquí en La Última Frontera. Estamos el próximo sábado 24, recuérdalo acá, en Guayama, presentando Black Cope, segunda parte de la serie Puerto Rico X-Files, audiovisual tipo cine, interesante por demás, lo que vas a ver allí, como hemos dicho siempre, y es así, no lo ves en ningún otro lugar, nadie quiere esa información ni esa evidencia. Vamos a ver todo lo que está pasando actualmente, las operaciones internas en Puerto Rico, on the ground, Puerto Rico bajo tierra y muchas cosas más allá a todo color, y van a aprender sobre programas y proyectos que estaban antes de la operación, obviamente Lanza del Sur, durante esta operación y lo que viene después de esta operación. Preguntas, respuestas y todo lo relacionado con todo lo que está pasando ahora en el siglo XXI y Puerto Rico y su papel neurálgico en todo esto, no solo en el Caribe, sino en la defensa del Atlántico. Y máxime ahora, que ahora se supone que aumentará la presencia rusa de submarinos y otros navíos en el Atlántico, por ende Puerto Rico pues tiene que ser el punto clave en esto, ¿no? Lanza en toda esta situación de defensa del Atlántico, despierta durmiente. Así que los esperamos sábado 24, 8 de la noche, estudio 58, allá en Guayama, en la misma entrada, ¿no? De la Plaza de Guayama. Teléfono contacto, puedes llamar directamente, horas laborales, puedes enviar mensaje de texto, te van a atender siempre. Quedan algunos espacios todavía, así que aproveche lo que quede todavía, si queda. Es el 787-579-8600. Recuerda, 579-8600. Allá los esperamos. Van a ver algo fuera de lo común, distinto y diferente. De eso se trata. Despertar a los durmientes y ver más allá lo aparente. Así que te lo digo una vez más. Te lo digo por acá. Ya el agua la tengo aquí porque ya se me gastó la garganta. Mi amigo, sayonara, ojo visor, oído en tierra. Nos vemos el miércoles desde la carretera. Sayonara. Se me cuidan todos. Gracias por el apoyo.